Anoche salí de fiesta y llegué a casa a las 6 de la mañana, pero mientras dormía, el inseguro de mi novio agarró mi Apple Watch y vio que a las 4 de la mañana decía que había hecho una sesión de 10 minutos de cardio intenso. Enseguida pensó mal, lo que pasa es que con mis amigas vimos un gym abierto y nos fuimos a entrenar. No entiendo en qué momento la gente empezó a tomarse la vida tan en serio, especialmente Julián, mi novio desde hace 2 años. Cuando nos conocimos en aquella fiesta de la universidad, me fascinó lo predecible y estructurado que era, casi como un reto personal para mi personalidad magnética. Él siempre necesitaba tener todo bajo control, etiquetado y ordenado en su pequeña y cuadrada existencia. Yo, en cambio, soy una fuerza de la naturaleza que necesita un poco de agitación y sazón para no morir de aburrimiento. Sosteníamos la relación bajo un esquema donde él ponía la lógica y yo aportaba la chispa que claramente le faltaba a su aburrida rutina. Con el paso del tiempo, ese equilibrio perfecto empezó a fragmentarse porque él confundía mi naturaleza juguetona con inestabilidad. A mí siempre me ha fascinado generar pequeños enredos, sembrar dudas ridículas en la cena o inventar historias absurdas solo para ver cómo reaccionaba su rostro cuadriculado. No lo hacía por maldad, sino porque el caos ligero purifica las relaciones y evita que caigamos en la temida monotonía. Sin embargo, Julián empezó a mostrar una faceta extraña y obsesiva que a mí me resultaba insoportable. Monitoreaba mis salidas sutilmente y hacía preguntas que cruzaban la línea de la confianza básica. La noche en cuestión decidí salir con mis amigas de toda la vida porque merecía un respiro de tanta fiscalización doméstica. Le advertí que regresaría tarde, pero el destino y una serie de eventos imprevistos hicieron que la madrugada se extendiera más de la cuenta. Cuando las cosas se complican afuera, una simplemente fluye con los acontecimientos sin necesidad de reportar cada pestañeo. El problema es que Julián no entiende de fluidez ni de la libertad que requiere una mujer moderna para desenvolverse. Él se quedó en casa acumulando amargura, alimentando monstruos imaginarios en su cabeza mientras yo intentaba resolver mis propios asuntos nocturnos. Desperté a la mañana siguiente con una resaca espantosa que hacía que el techo de la habitación diera vueltas violentas. El dolor de cabeza era un martirio y lo último que necesitaba era un drama matutino sacado de una telenovela barata. Intenté acomodarme entre las sábanas para ignorar el malestar, pero la atmósfera de la recámara se sentía extrañamente densa y hostil. Fue en ese preciso instante cuando percibí una sombra imponente proyectándose justo al lado de mi colchón. La luz del sol entraba por la ventana del dormitorio, revelando una escena ridículamente dramática que me dio pereza inmediata. Lo primero que vi al abrir por completo los ojos fue a Julián, de pie junto a la cama y completamente cruzado de brazos. Su rostro parecía de piedra y sostenía en su mano derecha mi Apple Watch, cuya pantalla resplandecía con una luz azulada muy molesta. Tenía esa típica actitud de inspector de la Gestapo que adopta cada vez que cree haber descubierto el hilo negro de la existencia. Me miraba fijamente, esperando que el silencio me intimidara o me obligara a confesar algún crimen inexistente. Su postura corporal delataba una tensión absurda que solo un hombre inseguro puede proyectar un domingo por la mañana. Con un tono de voz gélido y ensayado, me exigió saber por qué a las 4 de la mañana mi reloj registró una sesión de 10 minutos de cardio intenso. Yo me quedé fría por dentro, pero exteriormente arqueé una ceja con absoluta superioridad ante su ridícula interrogante. Le recordé, de la manera más paciente posible, que supuestamente yo estaba atrapada en el tráfico pesado de la avenida principal junto con mis amigas. Él no pareció conforme con la explicación y empezó a apuntar el aparato hacia mi cara como si fuera una prueba judicial irrefutable. Qué tipo tan patético, inseguro y controlador resultó ser ante un simple registro algorítmico del dispositivo. Obviamente no iba a darle el gusto de admitir nada solo porque la tecnología sea su religión y su guía espiritual. Si él quería basar nuestra confianza en un aparato de plástico y sensores, yo le demostraría lo maleable que puede ser la realidad. Decidí en ese mismo instante montar una genialidad absoluta para cerrarle la boca, humillar su desconfianza y reírme un buen rato de su paranoia enfermiza. Una mente creativa no se achica ante los desafíos de un novio que prefiere interrogar a su pareja antes que darle los buenos días. Me levanté de la cama con total tranquilidad, fingiendo indignación por su falta de tacto matutino. Caminé hacia el baño con paso firme y ejecuté la primera fase de mi plan de rescate conyugal. Llamé a mis amigas a las 6:30 de la mañana, interrumpiendo su sueño con gritos de urgencia que no admitían réplica alguna. Las obligué a vestirse con ropa deportiva a toda prisa y a encontrarse conmigo de inmediato para armar la coartada perfecta. Ellas se quejaron por la hora, pero entendieron que la armonía de mi hogar dependía de su velocidad y cooperación. Nos reunimos en la esquina en un tiempo récord, todas con caras de dormidas pero dispuestas a salvar la situación. Para darle un toque de realismo insuperable a la puesta en escena, tuve que ponerme extremadamente detallista. Agarré un bote de desodorante en aerosol que traía en el bolso y lo rocié masivamente sobre mi vestido de fiesta de satín. El fuerte aroma químico inundó el ambiente mientras el tejido brillante se humedecía para simular apuro deportivo y sudor fresco de madrugada.
Mis amigas me miraban asombradas por mi capacidad de improvisación ante las crisis absurdas que Julián provocaba. Era una solución brillante que combinaba el esfuerzo físico ficticio con la textura visual que un inspector electrónico exigiría ver. Acto seguido, nos tomamos varias fotos grupales con el teléfono celular, posando exhaustas y estirando los músculos contra la pared de la acera. Luego, entré a la aplicación de Google Maps desde mi móvil para redactar una reseña falsificada que complementara el engaño visual. Escribí un texto súper detallado y le otorgué 5 estrellas a un supuesto gimnasio clandestino de madrugada, que operaba supuestamente por esa misma zona geográfica. Describí los aparatos, la música intensa y la supuesta exclusividad del entrenamiento express que justificaba perfectamente los 10 minutos registrados. Mi obra de arte digital estaba lista para desmantelar cualquier sospecha tecnológica que habitara en su mente cuadriculada. Cuando bajé a la cocina con paso triunfal, encontré a Julián sirviéndose un café con la misma mirada sombría de antes. Me acerqué con una sonrisa burlona y le mostré la pantalla de mi celular con las fotos y la reseña pública fresquecita. Esperaba ver su cara de vergüenza al comprobar el enorme esfuerzo creativo que una hace para mantener la paz en la relación y deshacer sus celos. Le dije que su desconfianza era un insulto a mi integridad y que ahí estaba la prueba de nuestro entrenamiento matutino improvisado. Sin embargo, su reacción no fue la que yo había planeado meticulosamente en mi cabeza. Julián ni pestañeó al ver las imágenes, permaneciendo completamente impasible ante mi despliegue de genialidad interactiva. Simplemente deslizó la pantalla del Apple Watch con su dedo índice y me mostró el historial de ubicación satelital pasiva que se había quedado grabado en segundo plano. Mi supuesto entrenamiento de pierna de alta intensidad marcaba exactamente las coordenadas geográficas del estacionamiento del motel Las Palmas. El silencio que se apoderó de la cocina fue denso, pesado e increíblemente incómodo para mi orgullo. Las mentiras digitales se estrellaron de frente contra el frío registro de un satélite militar en órbita. Julián me miró con un asco profundo que hirió mis sentimientos, dejó la taza sobre la barra sin decir una sola palabra adicional. Agarró las llaves de su automóvil de encima de la mesa y se largó de la casa dando un portazo violento. Es increíble cómo los hombres prefieren aferrarse a la frialdad de un satélite antes que valorar la dedicación invertida en salvar el noviazgo. Me quedé sola en la cocina, masticando la injusticia de una situación que claramente se desbordó por su maldita obsesión de fiscalizarlo todo. Su incapacidad para apreciar el arte del engaño benévolo destruyó el hermoso equilibrio que tanto nos había costado construir. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: imagina el nivel de audacia que debes tener para bañar un vestido de satín de salir de fiesta en desodorante a las 6 de la mañana. ¿De verdad pensaste que oler a aerosol químico sobre sudor de discoteca iba a convencer a alguien de que estabas haciendo sentadillas? Eres una absoluta ridícula. Respuesta de la OP. Esos detalles estéticos demuestran mi absoluto compromiso con la armonía de mi hogar y la estabilidad de la pareja. Lamentablemente, tanto Julián como ustedes carecen por completo de sensibilidad artística para apreciar una genialidad improvisada bajo presión. Usuario Anónimo 2 dice: a ver, hagamos matemáticas básicas de detective. 10 minutos de supuesto cardio intenso en un motel de paso significa que el encuentro duró como 5 minutos netos, incluyendo el tiempo que tardaron en quitarse los zapatos y acomodar el espejo. Menuda eficiencia la tuya. Respuesta de la OP. ¿Qué mente tan sucia y retorcida tienes para sacar conclusiones tan vulgares sobre un asunto tan delicado? Todo el mundo sabe que esos relojes cuentan pésimo los pasos y registran cualquier alteración cuando el automóvil pasa por baches profundos en el camino. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y la inmadurez de Julián ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes. El muy cobarde se niega rotundamente a responder mis llamadas telefónicas y ha bloqueado por completo mi número de todas sus redes sociales. Es increíble que un hombre adulto prefiera huir de los problemas en lugar de sentarse a dialogar como una persona civilizada. Su rabieta infantil no solo está afectando nuestra relación, sino que está generando una tensión innecesaria en todo mi entorno. Yo solo quería divertirme un poco y relajar la situación, pero su falta de humor lo está arruinando todo. Para colmo de males, la onda expansiva de su absurdo berrinche ya comenzó a destruir por completo mi círculo social más cercano. Mis amigas me están inundando el teléfono con una cantidad impresionante de mensajes incendiarios llenos de reclamos injustificados. Resulta que el novio de una de ellas, un tipo metiche que se cree detective privado, vio la reseña pública que subí a Google Maps con la fotografía grupal. Como el tipo supuestamente tiene 2 dedos de frente, se dedicó a examinar la imagen con una lupa virtual buscando cualquier pretexto para armar un drama. Su obsesión por vigilar lo ajeno es idéntica a la que tiene Julián con sus dichosos aparatitos. El gran problema es que en el fondo de la fotografía se alcanzaba a ver, de manera muy sutil, el letrero luminoso del motel Las Palmas. El novio de mi amiga saltó de inmediato a conclusiones descabelladas y completamente distorsionadas sobre lo que ocurrió esa madrugada.
Ahora el muy imbécil está convencido de que todas nosotras fuimos cómplices de una gigantesca y descontrolada orgía clandestina. Es indignante cómo los hombres distorsionan la realidad para alimentar sus fantasías más enfermas y culpar a las mujeres de sus inseguridades. Una simple foto divertida se convirtió en el epicentro de un escándalo de proporciones bíblicas por culpa de su imaginación retorcida. Mi mejor amiga me está culpando directamente de haber destruido por completo su relación sentimental de más de 3 años. Me dice cosas horribles por chat, afirmando que mi egoísmo y mis ganas de jugar con fuego la salpicaron de la peor manera posible. Todo esto ocurrió simplemente por mi deseo genuino de ganarle un argumento absurdo a Julián y proteger mi privacidad. Ella no es capaz de ver el panorama completo ni el sacrificio que hice al involucrarlas en una estrategia tan creativa. Su ingratitud me duele profundamente porque yo siempre he sido una excelente compañera dispuesta a animar sus aburridas vidas. Al ver el gigantesco desastre que se estaba armando, entendí que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían mi reputación. No iba a permitir que la opinión pública se quedara con una versión tan distorsionada y malintencionada de los hechos. Decidí que era el momento perfecto para tomar las riendas de la narrativa digital y defenderme con las herramientas que poseo. Agarré mi teléfono celular, me acomodé el cabello y preparé la cámara para grabar un descargo público en mis redes. La verdad debe ser contada por quienes tenemos la valentía de enfrentar la hipocresía social que nos rodea. Subí un vídeo detallado a mis cuentas personales quejándome abiertamente de las conductas machistas que imperan en la sociedad actual. Hablé extensamente sobre cómo los hombres utilizan la tecnología moderna como un grillete digital para controlar la sagrada libertad de las mujeres. Es una violación flagrante a la individualidad que un novio pretenda fiscalizar cada coordenada y cada latido del corazón de su pareja. El vídeo comenzó a recibir interacciones de inmediato, generando un debate intenso entre mis seguidores sobre los límites del control en el noviazgo. Yo me sentía como una defensora de los derechos individuales frente a la opresión satelital. Durante la grabación, cuidé perfectamente de no mencionar nombres propios para mantener la elegancia y evitar demandas absurdas por difamación. Sin embargo, dejé completamente claro que la verdadera infidelidad en una relación consiste en vigilar de manera enfermiza los pasos de la persona que amas. La desconfianza es el verdadero veneno que destruye los vínculos humanos, no las pequeñas travesuras o los desvíos nocturnos sin importancia. Mis palabras resonaron en muchas personas que entienden lo asfixiante que puede ser vivir bajo el escrutinio de un inspector electrónico. Sentí que estaba haciendo un servicio social al visibilizar este tipo de maltrato psicológico encubierto. Mis amigas, en lugar de apoyarme y compartir el vídeo para limpiar sus propios nombres, se ofendieron aún más con mi publicación. Me mandaron audios gritando que yo estaba usando una causa noble para tapar una mentira ridícula que yo misma había provocado. Su falta de visión política y social me parece verdaderamente lamentable en pleno siglo XXI. No entienden que en la guerra y en el amor, las estrategias mediáticas son completamente válidas para inclinar la balanza a nuestro favor. Su cobardía ante sus respectivos novios las convierte en víctimas de un sistema que las prefiere sumisas y calladas. El ambiente en mi grupo de WhatsApp se volvió tan hostil que decidí silenciar las notificaciones para proteger mi paz mental. Es increíble cómo la gente prefiere buscar un chivo expiatorio antes que admitir que sus relaciones ya estaban pendiendo de un hilo. Si el novio de mi amiga la dejó por una simple foto de fondo, es obvio que ese romance no tenía bases sólidas. Yo solo fui el catalizador involuntario que sacó a la luz las inseguridades profundas que ellos ya venían arrastrando desde hace meses. El caos tiene esa maravillosa propiedad de revelar la verdad oculta detrás de las apariencias perfectas. Mientras tanto, la casa se siente terriblemente vacía sin las cosas de Julián, lo cual me genera una mezcla de rabia y aburrimiento. Su ausencia es un recordatorio constante de su incapacidad para tolerar una mujer con iniciativa y pensamiento lateral. Me pasa por la mente enviarle el vídeo que grabé a su correo electrónico para ver si así despierta de su letargo dogmático. Sé que en el fondo extraña mi energía desbordante y la impredecibilidad que yo le inyectaba a sus días grises. Sin mí, su vida volverá a ser esa línea recta y aburrida de la que siempre se quejaba en secreto. He estado revisando las estadísticas de mi publicación y veo que el alcance sigue subiendo de manera exponencial a cada hora. Hay personas desconocidas que me dejan mensajes de aliento, felicitándome por mi valentía al exponer estas dinámicas de control tan tóxicas. Eso me demuestra que no estoy loca y que mi perspectiva de la situación es completamente acertada y vanguardista. Julián cree que me ha castigado con su silencio, pero en realidad solo me ha dado una plataforma para brillar con luz propio. El tiro le va a salir por la culata cuando se dé cuenta del apoyo que tengo. Mañana pensaré en una nueva estrategia para obligarlo a romper su ridículo bloqueo y darme las explicaciones que yo merezco por su abandono. No voy a permitir que un hombre se marche de mi vida dejando mi obra creativa a medias sin recibir su merecida lección de humildad. Si tengo que agitar más las aguas para obtener una reacción de su parte, lo haré sin dudarlo ni un solo segundo. El juego apenas está comenzando y yo siempre encuentro la forma de tener la última palabra en mis historias.
Él cree que ganó por tener un GPS a su favor, pero la mente humana siempre será superior a cualquier algoritmo de posicionamiento. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: estoy 100% del lado de tus amigas en este desastre absoluto. Eres un auténtico peligro nuclear para cualquiera que cometa el grave error de acercarse a menos de 3 metros de ti. Arruinaste un noviazgo ajeno de 3 años solo por tu estúpido orgullo y todavía te atreves a victimizarte en Internet. Respuesta de la OP: las verdaderas amigas se apoyan incondicionalmente tanto en las buenas situaciones como en las mentiras estratégicas necesarias para sobrevivir. Ellas simplemente demostraron que no aguantan la presión de la vida moderna ni entienden la lealtad femenina de alto nivel. Usuario anónimo 2 dice: me fascina la tremenda audacia que tienes para colgarte de la carta del feminismo y la libertad individual. Todo ese discurso mareador para ocultar el hecho vergonzoso de que tu propio novio te descubrió con un rastreador satelital en la cara. Deja de dar vergüenza ajena con tus vídeos. Respuesta de la OP: la privacidad individual es un derecho humano fundamental que ninguna tecnología debería tener el poder de pisotear de esa manera. El GPS es claramente un invento de corte patriarcal diseñado específicamente para oprimir e intentar controlar la hermosa espontaneidad de las mujeres libres. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización y las cosas con Julián se estaban saliendo completamente de mis manos. Como el silencio de mi novio persistía de una forma ridícula, entendí que debía ejecutar un plan de control definitivo para limpiar mi imagen pública. No soy de las que se quedan sentadas esperando que el destino resuelva los malentendidos que otros provocan con su terquedad. Decidí ir directamente a la fuente del problema para arrancar de raíz la mentira que el satélite le había vendido a Julián. Conduje con paso firme hacia el origen de toda esta absurda tormenta doméstica que me estaba quitando tiempo valioso. Estacioné mi coche frente al motel Las Palmas, con la frente muy en alto, sintiéndome como una estratega resolviendo un conflicto internacional. Entré a la recepción del establecimiento con paso firme y me dirigí de inmediato al joven encargado que atendía detrás del mostrador de vidrio. Con total naturalidad y educación, le planteé la solución más lógica e inteligente para resolver todo este dilema de una vez por todas. Le pedí amablemente que me firmara una constancia escrita o una carta membretada oficial del establecimiento que validara mi versión de los hechos. El documento debía especificar que mi auto solo entró al estacionamiento de madrugada para dar una vuelta en U porque nos habíamos perdido por la zona. Considero que era una petición sumamente sencilla que a ellos no les costaba absolutamente nada redactar en 5 minutos de su tiempo. Sin embargo, el empleado demostró una total falta de profesionalismo y empatía ante la delicada situación que yo estaba atravesando. En lugar de colaborar con una clienta distinguida, el tipo se negó rotundamente y comenzó a reírse descaradamente en mi propia cara. Su actitud burlesca encendió de inmediato mi chispa interna porque detesto que la gente de servicio intente humillarme o falte al respeto a mi inteligencia. Esa risita insolente fue el catalizador perfecto para que yo decidiera elevar el juego a un nivel mucho más interesante. Ante su rotunda negativa a cooperar con la armonía de mi hogar, decidí doblar la apuesta de inmediato para que aprendiera a respetarme. Salí de la recepción sin decir nada, pero con una idea brillante cocinándose a fuego lento en mi mente táctica. Saqué mi teléfono celular mientras caminaba hacia mi vehículo y abrí nuevamente la aplicación de Google Maps donde estaba registrada mi reseña anterior. Si ellos no querían ayudarme por las buenas a solucionar el malentendido con Julián, sentirían el verdadero peso de mi influencia digital. Modifiqué por completo el comentario que había puesto días atrás, dándole un giro argumental verdaderamente magistral y destructivo. En esta nueva versión de la reseña, cambié sutilmente el nombre del lugar para generar confusión y llamar la atención de las autoridades correspondientes. Redacté un texto contundente afirmando que ese motel en realidad funcionaba bajo la fachada de un centro de entrenamiento funcional clandestino. Añadí el detalle de que el establecimiento no pagaba los impuestos municipales obligatorios y operaba en la total ilegalidad fiscal de madrugada. Sabía perfectamente que mezclar problemas tributarios con su negocio de paso iba a encender las alarmas del dueño de forma inmediata. Un toque de caos bien administrado siempre es la mejor herramienta para obligar a los soberbios a negociar con una. Mi lógica interna era absolutamente impecable y respondía a una estrategia de presión empresarial perfectamente estructurada desde mi cabeza. Pensé que con semejante acusación pública en una plataforma tan leída, el dueño del motel me llamaría asustado para pedir una tregua. En esa llamada de negociación, yo le exigiría que se comunicara directamente con Julián para obligarlo a ver que todo era un gigantesco malentendido burocrático de la aplicación. Él le diría a mi novio que el sistema satelital del reloj se equivoca constantemente debido a las interferencias de la zona del estacionamiento. Estaba convencida de que los hombres de negocios prefieren salvar sus finanzas antes que sostener el orgullo de un empleado insolente. Pasé el resto de la tarde monitoreando la aplicación para ver si el comentario empezaba a surtir el efecto deseado en la comunidad virtual. Me divertía muchísimo imaginar la cara de pánico del recepcionista cuando su jefe descubriera la reseña fiscal que yo había dejado.
Es fascinante cómo un par de líneas bien escritas en Internet pueden poner a temblar a todo un negocio de paso. Julián seguía en silencio, pero yo sabía que esta jugada maestra lo obligaría a rear de tarde o temprano cuando viera el escándalo legal. La verdad es una construcción maleable que solo las mentes brillantes sabemos moldear a nuestro antojo y beneficio. A los pocos días, comencé a notar que la sección de comentarios del motel se estaba llenando de interacciones de vecinos de la zona. Varias personas empezaron a quejarse del ruido nocturno y a pedir que las autoridades revisaran los permisos de operación de ese lugar. Mi mentira piadosa estaba cobrando una fuerza inusitada, transformándose en una bola de nieve que avanzaba sin frenos por la red social. Me sentía sumamente orgullosa de mi capacidad para agitar el avispero y movilizar a la masa social con un solo dedo. El caos es un arte que requiere precisión, audacia y una total ausencia de culpa moral para ejecutarse con éxito. Mis amigas seguían sin hablarme, pero yo estaba demasiado concentrada en mi ajedrez contra el motel como para extrañar sus dramas cotidianos. Cuando Julián regresara arrastrándose a pedirme perdón por su desconfianza satelital, ellas tendrían que tragarse cada uno de sus insultos virtuales. Todo este enredo se solucionaría de forma espectacular gracias a mi audacia y a mi negativa total a aceptar una derrota injusta. Los hombres necesitan este tipo de sacudidas emocionales para valorar la joya de mujer que tienen a su lado en el noviazgo. Sin mis estrategias, nuestra relación habría caído en la fosa común del aburrimiento absoluto que tanto detesto. Incluso me tomé el tiempo de buscar en Internet leyes locales sobre la evasión fiscal para tener más argumentos en caso de una reunión presencial. Quería estar perfectamente preparada para cualquier escenario legal que el establecimiento decidiera plantear en su defensa ante las autoridades. Una mujer prevenida vale por dos, especialmente cuando está luchando por el amor de su vida contra un satélite militar. Me preparé un té de manzanilla para celebrar por adelantado mi inminente victoria sobre la paranoia tecnológica de Julián. Todo marchaba según el plan maestro que había diseñado meticulosamente en la soledad de mi sala de estar. La genialidad de mi plan radicaba en que nadie podía probar que mis afirmaciones en la reseña pública fueran completamente falsas o malintencionadas. Después de todo, el ejercicio físico y la actividad en un motel comparten ciertos parámetros de movimiento que confunden a los sensores electrónicos. Si las autoridades fiscales decidían hacer una inspección, el problema sería del dueño por no tener sus papeles en perfecto orden administrativo. Yo solo cumplía con mi deber ciudadano de reportar anomalías urbanas que afectaban la paz de los residentes locales. El fin justifica plenamente los medios cuando se trata de restablecer el equilibrio sagrado del hogar. Me fui a dormir esa tercera noche con una tremenda sensación de control y una sonrisa de satisfacción dibujada en los labios. Estaba completamente segura de que el teléfono sonaría temprano con una disculpa sincera por parte del dueño del negocio afectado. Julián se daría cuenta de su inmadurez extrema al ver que desató una guerra legal innecesaria por culpa de sus celos enfermizos. El universo siempre conspira a favor de las almas creativas que se atreven a desafiar las verdades absolutas del sistema digital. Solo era cuestión de esperar unas pocas horas más para ver caer la última pieza del dominó conyugal. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: dime por favor que esta historia es un invento de Internet porque es imposible que alguien esté tan desconectado de la realidad cotidiana. Ir a pedirle un justificante de asistencia membretado al recepcionista de un motel de paso para encubrir tus asuntos supera cualquier límite de la cordura humana. Respuesta de la OP. El servicio al cliente de excelencia debe existir obligatoriamente en todos los rubros comerciales sin ninguna excepción moralista. Yo simplemente estaba exigiendo mis legítimos derechos ciudadanos como consumidora temporal del estacionamiento del lugar para dar una vuelta. Usuario anónimo 2 dice: te aconsejo seriamente que borres ese comentario antes de que sea demasiado tarde para tu historial financiero. Difamar públicamente a un negocio establecido con acusaciones fiscales falsas sobre evasión de impuestos te puede meter en un problema legal verdaderamente severo con las autoridades. Respuesta de la OP. La verdad absoluta expresada en las redes jamás podrá ser catalogada legalmente como una difamación malintencionada por ningún juez. Si ese motel de paso se termina complicando comercialmente, será por su propia culpa administrativa y negligencia, no por mi comentario ciudadano. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización y todo lo que construí con tanto esmero se destruyó de una forma completamente desproporcionada. Resulta que la genial idea de acusar al motel de ser una fachada fiscal en una reseña pública se volvió una bola de nieve gigantesca que terminó afectándome de la peor manera. El dueño del establecimiento comercial, harto de que mi comentario empezara a jalar atención no deseada en las plataformas digitales, decidió actuar con una agresividad sin precedentes. Las quejas vecinales que provoqué lo obligaron a tomar cartas en el asunto para defender la reputación de su negocio de paso. Nunca imaginé que un empresario de la noche tuviera tan poco sentido de la caballerosidad con las damas creativas. En lugar de contactarme en privado para negociar los términos de la remoción de mi reseña, el tipo prefirió ejecutar una respuesta sumamente hostil.
Subió directamente a la sección de respuestas de la misma página de Google Maps el vídeo completo capturado por sus cámaras de seguridad de esa madrugada. Su objetivo era demostrar públicamente que su establecimiento no albergaba ningún gimnasio clandestino ni evadía los impuestos municipales. En el archivo audiovisual, que ahora cualquiera que busque el nombre del lugar en Internet puede ver con total libertad, se nota perfectamente cada detalle de mi llegada. La tecnología volvió a ponerse del lado de los opresores para exponer mi intimidad ante el escrutinio de los curiosos digitales. En la filmación de seguridad se aprecia con una nitidez espantosa mi coche estacionándose exactamente a las 3:55 de la madrugada en uno de los cajones frontales. Acto caído, la cámara me registra a mí bajándome del vehículo muerta de risa por el calor de las copas nocturnas. Lo peor de todo es el ángulo que capta el momento exacto en que abrazo efusivamente al primo de mi mejor amiga, quien venía acompañándome en el asiento del copiloto. Nos vemos caminando con total naturalidad hacia una de las habitaciones ubicadas en la planta baja del complejo. La escena digital se convirtió en un registro irrefutable que destruyó cualquier margen de maniobra interpretativa que yo pudiera inventar por la mañana. Lo verdaderamente trágico de toda esta situación fue recibir el último y definitivo mensaje de texto por parte de Julián esa misma tarde. Mi novio no me llamó para reclamarme ni me mandó un párrafo lleno de insultos o reclamos por mi conducta nocturna. Simplemente se limitó a enviarme el enlace directo del vídeo de Google Maps acompañado de una frase lapidaria que se me clavó en el orgullo. El texto decía textualmente: «Gracias por obligar al universo a darme las pruebas en alta definición». Su tono frío y calculador me demostró que había perdido cualquier oportunidad de manejar la situación a mi favor con mis discursos tradicionales. Mi propia estrategia digital para fabricar evidencia y defender la paz del hogar terminó creando el registro audiovisual exacto de lo que yo quería enterrar para siempre. Es una ironía insoportable que mi brillantez creativa haya sido el vehículo que le entregó a Julián las herramientas definitivas para abandonarme sin remordimientos. He perdido de manera definitiva mi relación sentimental de 2 años por culpa de este enredo tecnológico desproporcionado que se salió de control. Mis amigas de toda la vida ya cambiaron sus números o me bloquearon de todos lados tras ver el vídeo con el primo involucrado. Mi reputación en toda la zona residencial quedó completamente deshecha ante los ojos de los vecinos que antes me respetaban. Todo este desastre social ocurrió exclusivamente por la culpa directa de un dueño de motel resentido que claramente padece un severo complejo de cineasta frustrado. El tipo prefirió vulnerar la privacidad de sus clientes y armar un cortometraje de exposición pública antes que resolver un simple reclamo comercial de manera pacífica. No entiendo cómo las leyes permiten que estos establecimientos publiquen filmaciones en Internet sin recibir un castigo penal ejemplar de inmediato. Se supone que esos lugares garantizan la discreción absoluta de quienes decidimos utilizar sus instalaciones de madrugada por cuestiones de fuerza mayor. Su falta de ética comercial ha arruinado la vida de una mujer que solo buscaba dinamizar su existencia de pareja. Pasé los siguientes días encerrada en mi departamento, devorando botes de helado y maldiciendo la existencia de las cámaras digitales de alta definición. El primo de mi amiga también desapareció del mapa, asustado por la reacción de su propia familia ante el escándalo de la situación que inventaron los novios. Nadie en mi entorno fue capaz de ver la belleza de mi maniobra ni el nivel de compromiso que demostré al inventar un gimnasio express para calmar los celos de Julián. Se quedaron atrapados en la superficie burda de los hechos visuales, ignorando por completo los motivos elevados que me impulsaron a actuar así. La mediocridad generalizada de las personas que me rodeaban es lo que verdaderamente causó este colapso total en mi vida. Revisar la página de Google Maps se convirtió en una tortura diaria porque el vídeo sigue acumulando visualizaciones y comentarios de extraños que se burlan de mí. El dueño del motel fijó su respuesta en la parte superior para asegurarse de que nadie se pierda su maldita producción cinematográfica de seguridad. Hay usuarios que incluso etiquetan a personas locales, convirtiendo mi desliz en el tema oficial de la colonia durante esta semana nefasta. Julián logró lo que tanto quería, tener la razón absoluta respaldada por la frialdad de los datos y los archivos multimedia en Internet. Qué forma tan cobarde de ganar un argumento amoroso, escudándose detrás de las pantallas en lugar de escuchar los latidos de mi corazón. Intenté redactar una contrarrespuesta en la misma plataforma, exigiendo la baja inmediata del material audiovisual por violar mis derechos constitucionales a la imagen propia. Sin embargo, la aplicación rechazó mi solicitud de moderación porque técnicamente el dueño solo estaba respondiendo a una acusación de fraude fiscal con pruebas contundentes de su operación real. El sistema corporativo de Internet está diseñado para proteger a los negocios por encima de las ciudadanas libres y creativas. Me siento completamente desamparada en este entorno digital que prefiere la crudeza de un píxel antes que la sutil complejidad de las relaciones humanas. La injusticia de la situación es tan grande que me cuesta trabajo respirar cada vez que pienso en el portazo de Julián. Mis días se han vuelto un desfile monótono de horas vacías donde la falta de agitación ya ni siquiera me resulta entretenida o estimulante. La chispa que yo aportaba a la rutina diaria se apagó por completo bajo el peso de este registro audiovisual de seguridad en alta definición.
A veces miro mi Apple Watch con un odio profundo y me dan ganas de estrellarlo contra la pared más cercana del dormitorio. Ese maldito aparato fue el caballo de Troya que Julián introdujo en nuestra intimidad para fiscalizar mis minutos de actividad nocturna. La tecnología moderna es el verdadero enemigo del amor verdadero porque destruye el misterio y la magia de las mentiras necesarias. Incluso le mandé un correo electrónico extenso a la mamá de Julián para explicarle mi versión artística de los hechos ocurridos esa madrugada en el motel. Le aclaré que todo fue una puesta en escena malinterpretada por culpa de la pésima iluminación de las cámaras de seguridad del dueño resentido. La señora ni siquiera se tomó la molestia de contestar mi mensaje, demostrando la misma rigidez mental y falta de empatía que caracteriza a su insoportable hijo. Es evidente que la beta de la inmadurez y los celos viene directamente de los genes familiares de esa casa cuadriculada. Me alegra en el fondo haberme librado de una familia política tan carente de visión estética y flexibilidad ante los imprevistos de la vida. Ahora solo me queda reconstruir los pedazos de mi orgullo herido desde la soledad de mis redes sociales estancadas por la censura social de mis examigas. Sigo sosteniendo que mi plan era perfecto y que solo falló debido a la intervención maliciosa de factores externos que no dominaban las reglas del juego. El dueño del motel pagará tarde o temprano por haber arruinado la estabilidad de un noviazgo tan prometedor con su complejo cinematográfico de paso. Mientras tanto, caminaré con la cabeza en alto porque una provocadora de caos profesional jamás dobla las rodillas ante la cruda realidad de un vídeo digital. La posteridad me dará la razón cuando la gente entienda que la fidelidad es una cuestión de actitud, no de coordenadas satelitales. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: mis más sinceras felicitaciones al dueño del motel por convertirse en el verdadero héroe sin capa de esta increíble historia digital. El nivel de detalle en HD con el que desmanteló tu falsa acusación fiscal merece un premio internacional de cinematografía de seguridad. Respuesta de la OP. Publicar grabaciones privadas sin el consentimiento explícito de los clientes constituye una violación flagrante a mi derecho a la intimidad personal. Ya inicié los trámites correspondientes para demandar a ese establecimiento infame por destruir mi estabilidad conyugal con sus cámaras. Usuario anónimo 2 dice: una pequeña duda que me carcome la mente tras ver la producción de seguridad en Internet. El primo de tu mejor amiga también llevaba puesta su ropa deportiva reglamentaria para el entrenamiento expreso. Él sí logró superar con éxito la dura prueba de los 10 minutos de cardio intenso. Respuesta de la OP. Ese cuestionamiento vulgar y fuera de lugar demuestra que no comprendes en absoluto el verdadero punto central de esta importante discusión sobre la privacidad en las redes. Desafortunadamente, la sociedad machista en la que vivimos siempre juzga de manera sumamente severa a las mujeres creativas e independientes. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización y mi vida actual se ha transformado en un desierto absoluto de interacciones humanas significativas. La rutina cotidiana se ha vuelto completamente insoportable y asfixiante en este departamento donde antes reinaba la chispa y la emoción del juego ligero. Mis examigas me sacaron de manera definitiva de todos los grupos de chat que compartíamos desde la época escolar. Ahora me entero por publicaciones secundarias de que salen a divertirse los fines de semana ignorándome por completo en sus planes sociales. Este aislamiento total es el precio injusto que debo pagar por haber intentado inyectar un poco de creatividad en sus monótonas vidas. De hecho, me enteré recientemente por medio de algunos conocidos comunes de una noticia que terminó por confirmar la total falta de criterio de mi exnovio. Julián ya está saliendo formalmente con otra chica de su misma oficina de contabilidad o alguna profesión igual de gris y predecible. Es una mujer aburridísima que viste colores neutros y cuya máxima aventura dominical consiste en ordenar sus carpetas de archivos por orden alfabético. Estoy completamente segura de que ella no posee ni la mitad de mi iniciativa desbordante ni de mi chispa natural para transformar los días ordinarios en eventos memorables. Pero claro, a los hombres modernos les fascinan las mentes planas y sumisas que jamás los desafían intelectualmente a salir de su zona de confort digital. Cada vez que por cuestiones de transporte debo pasar cerca de la zona geográfica del motel, Las Palmas, una rabia inmensa invade mi pecho de forma violenta. Me da un coraje tremendo ver cómo la frialdad de la tecnología moderna y la absoluta falta de fe humana destruyeron lo hermoso que teníamos construido en nuestra relación. Es indignante que 2 años de noviazgo se hayan ido por la alcantarilla debido a una fijación enfermiza con los datos de ubicación por satélite. Sigo sosteniendo con la frente muy en alto que el amor moderno está completamente podrido en sus cimientos institucionales por culpa de estos aparatos. Vivimos en una época oscura donde las personas prefieren confiar en los cables antes que en la palabra sagrada de su pareja. Mi estado actual refleja a la perfección el terrible efecto espejo que la desconfianza generalizada produce en este sistema hiperconectado e hipócrita. Al final, la misma red digital que yo utilicé de manera lúdica para dinamizar nuestra convivencia se convirtió en la celda que hoy me mantiene apartada del mundo social. Fui juzgada bajo las mismas reglas implacables y desprovistas de alma que Julián utilizaba para fiscalizar mis minutos de ejercicio nocturno en la habitación.
Es un reflejo verdaderamente retorcido que mi propia genialidad interactiva haya sido el instrumento que devolvió la mezquindad de quienes me rodeaban en el noviazgo. Me quedé atrapada en la consecuencia de una mentira que yo misma diseñé exclusivamente para proteger la estabilidad de nuestro hogar frente a sus celos. Mi mente experimenta una profunda disonancia cognitiva al repasar una y otra vez los acontecimientos de aquella madrugada con el primo involucrado. Por un lado, las pantallas muestran un vídeo burdo donde supuestamente cometió un acto de infidelidad imperdonable ante las leyes del compromiso tradicional. Por el otro lado, mi conciencia sabe perfectamente que mi única intención real era sacudir la monotonía de Julián y demostrarle lo maleable que es el entorno virtual. No hay rastro de culpa moral en mis pensamientos porque mi corazón actuaba bajo el noble propósito de mantener encendido el fuego de la relación. Es una desgracia que las mentes cuadradas de la sociedad actual sean incapaces de reconciliar la verdad fáctica con la verdad artística de las acciones humanas. La nueva pareja de Julián seguramente nunca le dará motivos para revisar su Apple Watch a las 4 de la mañana porque su vida carece de cualquier rastro de misterio nocturno. Ella dormirá plácidamente a su lado, ofreciéndole una paz ficticia basada en la total ausencia de estímulos intelectuales o desafíos emocionales en el departamento. Él creerá que ha encontrado la felicidad verdadera en esa llanura existencial libre de reseñas falsas y de botes de desodorante en aerosol satinado. Pobres almas mediocres que confunden la estabilidad conyugal con el aburrimiento crónico de una existencia programada por un algoritmo de oficina. Yo siempre seré el fantasma de la diversión y el desorden que él nunca podrá borrar de sus recuerdos más profundos. Mis redes sociales ahora son un desfile de paisajes solitarios y frases de superación personal que publico para mantener mi fachada de mujer empoderada e incomprendida. Aunque por dentro siento el vacío del destierro social, jamás les daré el gusto de verme derrotada por sus comentarios venenosos de Internet. Sigo vistiendo mis mejores prendas de satín, aunque ahora solo sea para ir al supermercado a comprar la despensa de la semana en total soledad. La genialidad no se apaga por la falta de público, sino que se refina en el aislamiento forzado que la mediocridad comunitaria impone a las mentes superiores. El dueño del motel de paso puede quedarse con sus vídeos de seguridad, pero mi dignidad artística permanece intacta frente a su cámara. A veces me pregunto si el primo de mi ex amiga recordará con la misma intensidad nostálgica los 10 minutos de actividad intensa que desataron esta tormenta digital en la colonia. Probablemente él también haya sido absorbido por la maquinaria del arrepentimiento que caracteriza a los hombres débiles de nuestra generación actual. Nadie tiene el valor de sostener una mentira creativa hasta las últimas consecuencias para defender la libertad individual frente al acoso del posicionamiento satelital pasivo. Se rinden ante la primera evidencia en alta definición, demostrando que sus almas están hechas de plástico y sensores de bajo costo comercial. Yo soy la única que permanece fiel a la filosofía del desorden como herramienta de purificación sentimental en el noviazgo. La falta de comunicación con Julián ya no me genera tristeza, sino un profundo desprecio por su incapacidad para perdonar un diseño estratégico tan bien ejecutado desde la cocina. Un verdadero hombre de mundo habría aplaudido la audacia de mi reseña en Google Maps y el detalle del aroma a desodorante químico en el vestido de fiesta. Habríamos reído juntos en la barra, celebrando que la tecnología es un juego de niños para una mente femenina verdaderamente entrenada en la improvisación. En cambio, él prefirió el drama de los portazos y la huida hacia los brazos de una contadora aburrida sin aspiraciones estéticas. Su pérdida es verdaderamente gigantesca, aunque su pequeño cerebro cuadriculado tarde años en procesar el tamaño de su error conyugal. El desierto social en el que habito actualmente se poblará tarde o temprano con nuevas personas que sí estén a la altura de mi juego y de mi personalidad magnética. No pienso cambiar ni un solo ápice de mi conducta provocadora solo porque un grupo de amigas decidió asustarse con un letrero luminoso de fondo en una foto. La vida es demasiado corta para vivirla bajo las reglas de la moralidad convencional y los registros automáticos de un dispositivo electrónico de muñeca. Seguiré sembrando la discordia constructiva donde sea que vaya, porque el mundo necesita desesperadamente despertar de este letargo digital que nos asfixia. Mi voz permanecerá firme, confesional y completamente libre de arrepentimientos morales ante el tribunal de los usuarios de Internet. Es una paradoja lamentable que las relaciones actuales sean tan endebles que dependan exclusivamente de un puñado de píxeles para sostenerse o derrumbarse por completo de la noche a la mañana. Un simple registro de ubicación automática tiene más peso para los novios modernos que los años de dedicación y el maravilloso ingenio de una mujer apasionada. La obsesión de Julián por fiscalizar cada minuto del día terminó siendo el verdadero factor de sabotaje que dinamitó nuestro futuro compartido bajo el mismo techo. Yo solo intentaba proteger su frágil estabilidad emocional frente a la cruda e innecesaria realidad de los hechos fácticos de la madrugada. Mi mentira era un acto de amor puro y elevado que su mente plana jamás estuvo capacitada para comprender o recibir adecuadamente. Cierro este ciclo de actualizaciones con la total certeza de que el tiempo me colocará en el lugar que verdaderamente me corresponde como pionera de la resistencia romántica. Julián vivirá su romance gris, mis examigas seguirán con sus vidas predecibles y el dueño del motel continuará cobrando por horas en su establecimiento de paso legalizado. Yo, en cambio,
Conservo la riqueza incalculable de mi imaginación desbordante y mi capacidad inquebrantable para generar tormentas perfectas en vasos de agua virtuales. El amor verdadero sobrevivirá únicamente si aprendemos a valorar el arte del engaño benévolo por encima de los datos duros de cualquier satélite militar en órbita. Que apaguen las cámaras y que borren los registros, porque la única verdad que importa es la que yo decido contar con mis propias reglas artísticas.